Fue idea de Darren hacer una locura, algo que a ninguno de nosotros se nos habría ocurrido hacer antes de ir a la universidad. Quería que hiciéramos una última experiencia, algo que pudiéramos recordar el resto de nuestras vidas. Y no se equivocaba. Nunca lo olvidaré. Quiero decir, bueno, ¿cómo podría? Nunca olvidaré lo que pasó en la cueva de Shakespeare. Volvamos atrás. Era agosto y aún nos quedaban unas 3 semanas de verano por disfrutar antes de tener que cambiar los paseos en coche por los viajes en autobús al colegio. Éramos jóvenes también, llenos de hormonas y bravuconadas, de esas que nos hacían hablar con chicas muy por encima de nuestro nivel en cuanto nos tomábamos 1 o 2 cervezas. Éramos unos estúpidos adolescentes crecidos, con demasiada energía para gastar y unos padres con dinero suficiente para mandarnos a volar a cualquier parte. Y así decidimos que íbamos a dejar las aburridas tierras de Arizona y volar hasta el Reino Unido, para hacer un viaje de amigos de toda la vida a la cueva de Shakespeare. Antes de que Darren nos hablara de ello, a Hassan y a mí, yo ni siquiera sabía que esa cueva en concreto existía. Darren también estaba entusiasmado. Nos enseñó las páginas web oficiales y el tipo de cosas que podríamos hacer y explorar, y por supuesto, bueno, me refiero a las chicas. Antes incluso de que nos presentara la idea de un viaje al Reino Unido. Estoy segura de que ya había planeado dónde íbamos a beber y divertirnos cada noche de verano que íbamos a pasar allí. Admiraba su dedicación y supongo que Isan y yo nos dejamos llevar por su entusiasmo. Todos nos despedimos de nuestras llamas del momento para el viaje. Prometimos no ser traviesos y volamos hasta allí con la única idea de hacer todas las cosas que los chicos quieren hacer cuando están lejos de casa y de la supervisión. Y déjenme decirles que también fue un buen plan. Nos encantaba la idea de volvernos locos en otro país. Nos encantaba pensar que ahora podíamos ser quien quisiéramos. No es que no estuviéramos a gusto con lo que éramos, ni mucho menos, pero nos respaldaba la confianza de la juventud y, sin duda, las cosas se iban a complicar en algún momento. Lo esperábamos. De hecho, lo deseábamos. Pero no esperábamos el tipo de lío que nos esperaba. Nuestra visita a la cueva de Shakespeare estaba programada para un jueves, y como habíamos elegido un viaje de 7 días, de sábado a viernes, probablemente iba a ser la última actividad que íbamos a hacer. Se suponía que iba a ser el ápice de nuestra visita al Reino Unido, y todos estuvimos de acuerdo en que sería mejor dejarlo para el final. Al fin y al cabo, éramos ávidos espeleólogos y estábamos deseando espeleología en esa cueva en concreto cuando llegáramos. Llamamos al grupo local de espeleología que estaba familiarizado con la cueva y se ofrecieron a llevarnos y proporcionarnos el equipo necesario, y elegimos programarlo para más tarde en el día y después de que se apagarían las luces y podríamos volver a la fiesta con algunas hermosas chicas inglesas extranjeras. Era el plan perfecto, y ninguno de nosotros vio ningún fallo en él. Cuando llegamos por primera vez al Reino Unido, estábamos encantados. Big Ben, Londres. ¡Guau! La gente de allí era preciosa. ¡Guau! Animadísima. Estábamos a punto de desatar en la ciudad y obtener todo tipo de salvaje y borracho. Pero primero teníamos que registrarnos en nuestro hotel. No hace falta decir que nos decepcionamos cuando Darren dijo que nos había registrado 3 camas en una habitación. Nos costó creerle y teníamos razón. Cuando por fin llegamos a nuestra habitación, rápidamente nos dimos cuenta de que había 2 camas dobles y una cuna en la zona de estar de la habitación. Y no fue difícil decidir quién se quedaba con la cuna. Y después de muchas quejas y deliberación por su parte, Darren tuvo que tirar la toalla después de todo su error, su cama o atrapados. Sin embargo, Hassan y yo prometimos emborracharle todas las noches para que durmiera bien de todas formas. Nos lo tomamos a risa y deshicimos un poco las maletas, pero el aventurero nos llamaba y salimos por la ciudad. Cuando me desperté al día siguiente,
estaba tumbado junto a una chica de aspecto inferior a la media. No me malinterpretéis, probablemente tenía una gran personalidad, pero mis chicos nos miraban a mí y a esta chica desde el otro lado de la cama con enormes sonrisas de comemierda grabadas en la cara. Quiero decir, vale, admito que fuimos maleducados, pero los chicos son los chicos. Tenía una nariz enorme, sus gafas estaban en la mesilla de noche, y había algo en su dentadura que no me cuadraba y no recordaba nada. Pero después de deslizarnos con cuidado fuera de la cama y vestirnos, la despertamos educadamente y la sacamos por la puerta. La carcajada que siguió. Bueno, espero que nunca lo oyera. Y me siento mal por ella ahora que estoy diciendo esto, y bueno, entre tú y yo, me quedé con su número. Se burlaron de mí durante el resto de la semana, a pesar de que era yo el que conseguía chicas a diestro y siniestro. No me dejaban olvidarla. En fin, los primeros días los pasamos de fiesta como si nos fuera la vida en ello. Pasamos el tiempo sin preocuparnos de nada, mientras nuestras carteras se vaciaban y nuestras tarjetas de crédito se cargaban antes del jueves. Nos gastamos unas 1.500 libras en alcohol, chicas y cosas de turistas al azar, y la compra más divertida siguió siendo el sombrero de color británico de Darren, que medía unos 60 centímetros de alto. Parecía absolutamente ridículo, pero bueno, lo estábamos viviendo. Nos lo estábamos pasando muy bien. Finalmente llegó el jueves y arrastramos nuestros resacosos y cansados culos hasta el autobús lanzadera que nos iba a arrastrar hasta el Puente del Diablo. Y había que caminar un poco después de eso. Pero teníamos a un experto espeleólogo dirigiendo nuestra expedición, así que llegamos a destino sin problemas. Llegamos pronto, unos 30 minutos, así que metimos la mano en la mochila y nos tomamos una cerveza fría mientras esperábamos a que llegara nuestro turno para entrar. Además, no hay nada mejor que una cerveza fría cuando estás a punto de hacer algo estúpidamente emocionante, como explorar las cuevas de Shakespeare. Y mientras sorbíamos, escuchábamos un podcast en YouTube que hablaba de la historia de la cueva e información general sobre ella. Nos emocionamos muchísimo cuando el guía turístico nos dijo que podíamos ir a ponernos el traje de neopreno porque ahora nos tocaba a nosotros entrar. Recuerdo que le pregunté si se encontraba bien. Tenía la cara un poco verde. Se quejó ligeramente de un dolor de estómago y de haber bebido demasiado esta semana, pero dijo que se encontraba bien, y, tras unos segundos, en los que los Darin se burlaron de él, por fin nos llegó el turno de entrar en la cueva. La entrada era estrecha, y dejad que os lo explique. El sistema de cuevas es notoriamente estrecho y húmedo, y tuvimos que ponernos de rodillas, pero no importó. En cuanto estuvimos dentro, el calor y la humedad nos dieron la bienvenida, y los gritos de un Darín excitado resonaron contra las formaciones. Olía a tierra, a pescado, a roca y, en general, a agua rancia. El olor no era penetrante ni demasiado desagradable, pero definitivamente no olía del todo bien. Pero aún así, mi nariz se adaptó bastante bien, bastante rápido. También recuerdo cómo las luces iluminaban las paredes de la cueva y cómo su reflejo distorsionado en el agua tenía un aspecto impresionante. Las cuevas son preciosas, pensé, aunque estén llenas de barro y estalactitas marrones. El agua también estaba más templada de lo que esperaba de una cueva del Reino Unido. O tal vez fue el traje de neopreno que nos proporcionaron lo que consiguió protegernos del frío del agua. E incluso había un par de carteles que decían no molestar a la fauna. En la medida de lo posible, manténgase a salvo. Nos preguntábamos qué querrían decir con eso, y si íbamos a ver algún tipo de pez o serpiente o lagartos, o algún tipo de criaturas extrañas de las cuevas. Y ya Darín especulaba con que aquí había sirenas, pero no del tipo sirenita, sirena literal, solo esperando arrastrar marineros abajo con feos ojos de pez y escamas. Y yo me preguntaba de dónde había sacado su imaginación. Pero San se apresuró a desviar el tema hacia mí, diciendo que no podía ser peor que nuestra primera noche aquí.
una vez más recordándome mi mala elección. Y las mujeres. Bueno, su risa resonó, y aunque me molestó un poco, acabé riéndome yo también. Los primeros pasajes tenían un nivel más bajo de agua. Ni siquiera nos llegaba a las pantorrillas. Aún así, gracias a eso, conseguimos ver un par de criaturas que se arrastraban entre formaciones rocosas. Darin intentó perseguir a una, fingiendo que era Rosa, aunque todos sabíamos que era imposible. Acabó tocando las formaciones y tuvimos que apartarle para recordarle que, bueno, estaba prohibido. Si era posible. Seguimos avanzando por el sistema de cuevas, deslizándonos entre las rocas, chapoteando en pozos de agua mientras avanzábamos. Por fin llegamos al primer pato. Acabamos con el agua ta-ta hasta el pecho y mucho más iluminados. El agua también se estaba enfriando. Cuanto más nos adentrábamos en la cueva, más fría estaba. Nos salpicamos un poco de agua, a pesar del terrible olor rancio que desprendía, y seguimos avanzando, con los ojos fijos en las paredes, rocosas. Por el rabillo del ojo, vi que Esan, que era el último de la fila, giraba la cabeza unas cuantas veces, y su luz desaparecía lentamente de vez en cuando. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, pero que creía haber oído algo. Todos nos quedamos en silencio y oímos chapotear y pensamos que tal vez había un grupo detrás de nosotros, aunque el jefe de la expedición nos dijo que no era posible y que ellos eran realmente el único grupo de espeleología de la zona que podía realmente en esta cueva en particular. Incluso pensamos que la gente estaba hablando, pero tal vez eso era solo el viento muriendo contra las rocas, el sonido de las aguas resonando a nuestro alrededor, o tal vez estaba en mi mente. Y así seguimos caminando. El sol dio unas cuantas vueltas y entonces llegamos al segundo pato. Ahora, cuando digo pato, es esencialmente una pared que tienes que esquivar, y si el nivel del agua es lo suficientemente alto, tienes que ir bajo el agua para llegar al otro lado. Este fue esencialmente bajo el agua. Nos agachamos bajo el pato, llegamos al otro lado donde se abrió un poco, y todos nos congelamos. Oímos mucho chapoteo, y cuando nos dimos la vuelta nos preguntamos si habría algo nadando en el agua con nosotros. Tenía que ser grande para hacer ese ruido. No sé si una anguila gigante o un tiburón. Aunque era imposible, incluso nuestro jefe de grupo se dio la vuelta y miró dentro del agua como si estuviera buscando algo que se moviera a nuestro alrededor. Y yo sentí esa sensación de pavor en la boca del estómago, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Y propuse que nos fuéramos. Todos estuvimos de acuerdo, y un segundo después, un fuerte chapoteo. Darren y yo nos volvimos solo para ver que su hijo estaba bajo el agua. No podíamos verle por lo marrón que era el agua, pero veíamos que se movía y corrimos hacia él para echarle una mano. Pero antes de que pudiéramos estirar la mano hacia él, el agua se detuvo y él se quedó quieto. Bueno, resurgió lentamente, y en retrospectiva, deberíamos habernos dado cuenta de lo raro que era. Este tipo de humor era más de Darren que de Hassan. Con voz calmada, simplemente dijo: «Me tropecé». Y, a día de hoy, aún recuerdo el escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Al oírlo hablar, me quedé mirando a Hijo, confuso, pero no parecía que lo estuviera mirando de verdad. Algo no encajaba, pero con la mitad de la iluminación no podía precisarlo. Parecía que ya no le quedaba bien la piel. También había una extraña luz en sus ojos que no recuerdo haber notado antes y después de eso. Volvimos rápidamente por donde habíamos venido. La tensión era densa en el aire, y la humedad y el calor de la cueva nos estaban mareando a todos, así que nos apresuramos a salir. Al salir de la cueva, nos dimos cuenta de lo oscuro que estaba y del tiempo que llevábamos allí. Y por supuesto, nos habían advertido de que si tardábamos demasiado, el transbordador se iría y tendríamos que pedir un taxi. Por desgracia, todas nuestras tarjetas estaban casi al límite, así que decidimos acampar en el bosque, no muy lejos, y dormir bajo las estrellas. La noche no era tan fría, y con la ropa que nos sobraba,
estaríamos bien. Le devolvimos el traje de neopreno al jefe de la expedición a la cueva que nos acompañaba, y él miró a Hassan con una extraña curiosidad, y todos bromeamos sobre cómo podría haber pensado que Hassan era guapo, y nos reímos. Bueno, excepto Hassan. No parecía haber entendido la broma. Darren y yo decidimos buscar el lugar perfecto para acampar, y a unos 10 minutos de la cueva de Shakespeare, y sin olvidarnos de poner unas cintas naranjas en las ramas para no perdernos, encontramos un lugar entre los árboles que era lo suficientemente grande como para permitirnos hacer un fuego y acampar. Le dimos a Hassan la tarea de ir a buscar unas ramas, pero se quedó mirándonos con expresión confusa. Darren y yo nos ponemos uno al lado del otro y ambos lo miramos fijamente. Le decimos que está raro desde el incidente de la zancadilla en la cueva, pero no contesta. Justin dice mi nombre y la voz que utiliza es incorrecta. No es como la canción de siempre. Ahora suena casi incorpórea. Me da escalofríos oír cómo susurra mi nombre, quien se supone que es mi mejor amigo. El San empezó a sonreír, e incluso Darin se quedó callado y con la cara blanca. Darin, el señor bravucón, musculoso y de temperamento ardiente, estaba de pie a mi lado, con la boca abierta, mientras observaba horrorizado lo que le ocurría al cuerpo de San. Primero sus labios se estiraron tanto que se partieron por la mitad y por la comisura, dándole una sonrisa de cristal suelta y espeluznante. La solera de sus ojos se volvió negra y los ojos se le salieron del cráneo. El puente de su nariz pareció desaparecer con los demás huesos de su cara, y lentamente la criatura que tomó el cuerpo de nuestro amigo se agachó sobre sus 4 patas y nos miró con hambre en los ojos. Sus largos dedos se estiraron y volvieron a cerrarse en un puño mientras seguía mirándonos con sus extraños ojos malignos. Apenas tuve tiempo de susurrarle que corriera, y ya se había abalanzado sobre Darin, y yo corría en dirección contraria, siguiendo el rastro de cintas naranjas. Los gritos que se escaparon de los labios de Darin cuando la bestia se abalanzó sobre él me perseguirán para siempre. Los recuerdo como si fuera ayer, los sonidos de los huesos hechos polvo, de la sangre brotando de la garganta de Darin, ahogando efectivamente sus gritos con burbujas. Nunca lo olvidaré, pero nunca dejé de correr. Corrí hacia la carretera por la que nos había llevado el autobús Lanzadera, y corrí por ella hasta que pasó un coche y me dejaron entrar. Estaba temblando de blanco y vomité en el coche. Cuando conté mi historia a la gente del coche, se quedaron completamente callados, y ni siquiera puedo decir lo que pensaron de ella, pero me llevaron directamente a la policía y les conté todo lo que sabía que habíamos acampado, con quién estaba. Darren, 21 años, su descripción física e incluso su dibujo animado favorito. Quiero decir, estaba en shock. Hassan, 21 años también, y cómo se ponía celoso de todas las chicas que yo conseguía. Nunca encontraron los cuerpos de Han o Darren. La policía me retuvo y me interrogó mientras revisaban las grabaciones de seguridad de todos los sitios a los que habíamos ido en aquel viaje, y sospechaban que me los había llevado al bosque y los había asesinado. Pero después de retenerme unas semanas y de que sus investigaciones no descubrieran nada, decidieron que mis amigos debían de haberse largado sin mí. Volví a casa, a Arizona, y tras las muchas indagaciones de la familia de Hassan y Darin sobre el paradero, y por supuesto, una investigación policial más a fondo, por fin me puse a investigar qué era lo que podíamos haber visto, y encontré el nombre en internet de lo que vimos, y se llamaba Una puerta de carne.